La resurrección de los muertos es uno de esos misterios en el cual todos nosotros nos preguntamos cómo va a suceder. Si bien es cierto, en las Escrituras y sobre todo en el tiempo de Jesucristo, vimos como el mismo Señor levantó de los muertos a algunas personas, entre ellas Lázaro, lamentablemente nosotros en este tiempo no hemos podido ver un hecho sin igual. Y es ahí donde nuestra inquietud crece. Pero la verdad es que mucha gente, al mirar a la persona que fallece, en dejar el cuerpo entregado ahí, en ese lugar en donde nosotros le enterramos, nos deja el vacío y la sensación de qué va a pasar con ese cuerpo que está ahí, frío, sin vida. Muchas veces la muerte misma genera un dolor y una desesperación muy grande por el hecho de la incertidumbre de si volveremos a ver a esas personas algún día o no. En el Antiguo Testamento y aún en los días de hoy, hay mucha gente que no cree que va a haber la resurrección, tanto para la condenación como para la vida eterna. Pero las Escrituras nos habla de eso. Y en el pasaje que vamos a ver hoy día, Pablo, hablando sobre la resurrección de Jesucristo, nos habla que el mensaje del Evangelio tiene esa esperanza que es transmitida para que la persona que llega a creer en Jesús como su Señor y Salvador y recibir el perdón de pecados, también recibe de la misma manera la posibilidad de la resurrección y de la vida eterna. Vamos a ver lo que Pablo nos enseña en esta lección aquí, en Un Momento con Dios. Pablo comienza hablando en el capítulo 15, en el versículo 1 de la primera carta a los Corintios, sobre el mensaje del Evangelio, y les lleva a entender a los receptores de esta carta de que el Evangelio había sido algo que había estado ya proclamado en el Antiguo Testamento y que la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo se cumplió tal y cual estaban en las Escrituras. De esa manera, Pablo estaba aseverando que el mensaje del Evangelio no era nuevo, sino que era un mensaje que Dios ya había predestinado para el tiempo en el que Jesucristo había muerto y para que los testigos de su muerte, de la sepultura y la resurrección vayan y proclamen a todo el mundo, para que ese mensaje sea el mensaje de esperanza para el perdón del pecado y para la vida eterna. Y para continuar en este principio, Pablo comienza hablando de que la manifestación de Jesucristo resucitado se había dado no solamente a los discípulos, sino a más de 500 personas quienes habían sido testigos oculares del Cristo resucitado. Muchos de ellos obviamente fueron los creyentes que formaron la iglesia, la primera iglesia ahí en Jerusalén. Y Pablo decía que aún muchos de ellos todavía viven, hablándoles a los hermanos en Corinto de que estos testigos todavía están vivos de esta verdad. Y él mismo dice, yo, haciéndose referencia a sí mismo como alguien que no merecía recibir este mensaje, vio al mismo Cristo resucitado. Y él dice, yo como abortivo también. Obviamente entendemos que Pablo, al inicio del libro de los Hechos, vemos que era el hombre perseguidor de la iglesia. Por allá en el capítulo 9 vemos como Jesucristo mismo se le manifiesta y ahí es donde él recibe el perdón y no solamente la salvación, sino que el encargo de ir y proclamar el Evangelio a todos los creyentes, a todas las personas, sobre todo a los gentiles. Y es lo que Pablo venía predicando, lo que había recibido como encargo de parte de Dios y que estaba testificado en el Antiguo Testamento. Pero Pablo les recuerda de que lamentablemente había dentro del grupo en la iglesia en Corinto gente que no creía de que había resurrección de los muertos. Y es ahí donde Pablo entra con este mensaje a aclarar y a poner sólidas bases de la certeza de la resurrección de Cristo. Y no solamente eso, sino para recordarles que es la esperanza en la resurrección de Cristo en donde nosotros hallamos esperanza de vida eterna. Recordemos de que en el Antiguo Testamento Daniel ya había dicho en el capítulo 12, versículo 2, de que iba a haber una resurrección, unos para vida y otros para vergüenza y condenación, él mismo dice.
El mismo Señor Jesucristo también dijo esto en el capítulo 5, versículos 28 y 29, de que iba a haber resurrección, y unos igual, para condenación y otros para la vida eterna. Entonces, el mensaje no era nuevo. Lo que pasa es que muchas personas no estaban creyendo de que esto iba a ser posible. Y por eso Pablo les dice, si fuera verdad de que nuestra predicación del Evangelio, que habla de la muerte y la resurrección de Cristo, y que ofrece a las personas el perdón y la resurrección, si eso fuera cierto, de que no existe la resurrección de Cristo y nunca sucedió, entonces nuestra fe no tendría sustento. Estaríamos esperando en algo que no nos va a dar esperanza, que no nos va a dar consuelo y que al final va a terminar en una completa desilusión. Y Pablo decía, si eso fuera así, la verdad es que nosotros somos dignos de conmiseración. Somos las personas más desdichadas porque estamos poniendo una esperanza en algo que no nos trae ningún consuelo final. Pero Pablo estaba diciendo, no es así. Jesucristo resucitó y la prueba de la resurrección de Cristo tenemos de los testigos, y yo mismo soy testigo de la resurrección de Cristo, y es con este mensaje que les estamos hablando, decía Pablo, de que así como Cristo resucitó, todos los que hemos muerto en Cristo resucitaremos para vida eterna. Así es de que Pablo estaba confirmando el mensaje del Evangelio y estaba alentando a las personas a guardar esta verdad y hacerla propia y no desechar. Es muy importante, aún para nosotros los creyentes de hoy día, recordar esto. Para nosotros la muerte no es el fin de todo. Para nosotros la muerte es el paso a la otra etapa, a la etapa de nuestra vida en la presencia junto a Dios. Si bien nuestro cuerpo llega a morir, no es que el cuerpo del creyente se vuelve invencible. No. Nosotros podemos llegar a morir si es la voluntad de Dios, y algunos tal vez, si Dios desea, esperarán la venida de Cristo para ser llevados a su presencia vivos. Pero si nosotros llegamos a morir, nuestra alma y nuestro espíritu va a la presencia de Dios. Nuestro cuerpo queda aquí en la tierra y va a ser sepultado o va a ser incinerado, cualquiera que sean las circunstancias en las cuales el cuerpo repose. Pero después, cuando Cristo venga por la iglesia, el alma y el espíritu del hombre, del creyente, va a estar esperando el cuerpo que va a ser resucitado por poder de Dios, como nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4, desde el versículo 13 al 18. Y en ese instante, el alma y el cuerpo se unirán para pasar eternamente en la presencia de Dios. Obviamente un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, ya sin las ataduras del pecado. Y esa es nuestra esperanza, y esa es nuestra dicha, y esa es la seguridad que tenemos en el mensaje del Evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo decía, en vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero gracias a la verdad de que Cristo resucitó, nuestra esperanza tiene fundamento en la palabra de Dios y en su promesa y en su poder para que nosotros también vivamos. Así es que le aliento a que mantenga esa esperanza viva. Pero también recuerde, va a haber una resurrección para aquellos que no han recibido a Cristo, pero para ellos es para condenación. Todos tendremos que pasar la eternidad con algún cuerpo. Todos tendremos que pasar la eternidad en algún lugar, sea en la presencia de Dios o sea en el infierno. Lo triste va a ser es que la persona que no ha escuchado del mensaje del Evangelio o no ha llegado a creer en él después de haberlo escuchado, va a pasar su eternidad con un cuerpo resucitado en el infierno. La condenación eterna le espera. La pregunta que debemos hacer es, ¿cree usted ya en Cristo, que murió, que fue sepultado y resucitó para mostrarle a usted que hay esperanza? Cristo murió por nuestros pecados, como decía Pablo, conforme a las Escrituras. Por él fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, para que todo aquel que en eso cree tenga perdón y vida eterna.
Cristo nos ofrece esa misma posibilidad a todos. La clave es si usted lo llega a creer, si usted llega a aceptar, pidiendo perdón de sus pecados, arrepintiéndose y pidiendo a Cristo que le salve. Si eso es así, su vida eterna la pasará en el cielo. Si no lo acepta, entonces su condenación está esperándole. Acepte a Cristo. Cristo quiere salvarle. Cristo quiere perdonarle. Y si usted ya conoce a Cristo, vaya y proclame del Evangelio, porque hay muchos que están esperando, sin ellos saberlos, la resurrección para condenación. Si es que nosotros no les hablamos, muchos de ellos estarán ahí. Así es de que hablemos de Cristo, prediquemos del Evangelio, de esta certeza bíblica de las promesas de Dios. Que Dios nos ayude a hablar con valor a otros de Cristo.